Hola mi gente linda, qué gusto verlos por aquí. Me alegra que hayan decidido mejor hablar con Magdalena. Hoy vamos a hablar de un tema supremamente sencillo y es hablar de los conectores. Imagínense que los conectores son grupos de palabras o palabras que nos ayudan a enlazar ideas. El uso de los conectores nos garantiza mucha fluidez en el discurso y mucha coherencia. Dirán ustedes, bueno, conectores, ¿por qué? Porque estamos encontrando la tercera estrategia que nos garantiza hacer textos escritos de manera fácil y coherente. ¿Y cuál es la primera estrategia? La primera estrategia fue todos los elementos de información que saqué de las preguntas qué, cómo, quién, dónde y por qué. Segunda estrategia, asegurar que soy capaz de fluir de manera coherente y cohesiva en los discursos descriptivos y narrativos. Y la tercera es el uso adecuado de los conectores. Ese es el trabajo del día de hoy. Vamos a darnos cuenta lo sencillo que es, lo fácil que es identificarlos y lo importante que es usarlo de manera consciente porque así elevamos nuestro discurso. ¿No queda más? Solamente comprobar de manera natural y desde la realidad que eso es supremamente fácil. ¡Vamos! Estos son los conectores que les quiero mostrar. Vamos a comenzar con los conectores que dan la sensación de aumento. Dan la sensación de que la idea inicial aumenta de sentido o intención con la idea que sigue y unida con el conector. Allí están agrupados además, también, más aún, y un ejemplo que nos puede ilustrar fácilmente es un buen número de colombianos, especialmente de las grandes ciudades, no pudieron resistir la tentación de salir el día sin IVA. Más aún, no se cuidaron de mantener el distanciamiento social establecido. Vamos ahora a mirar los de relación. A través de ellos se establece que la segunda idea mantiene una relación directa de sentido y de conexión con la idea inicial. Voy a usar el ni, que son dos ideas que se complementan pero de manera negativa. Vamos a mirar el ejemplo. No entendemos los intereses del gobierno nacional al establecer algunas disposiciones en contravía de la realidad en crisis económica y sanitaria, ni el por qué muchos ciudadanos no quieren tomar conciencia de la necesidad de cambio social que radica en el compromiso individual. Entonces, las dos ideas se relacionan a pesar de que son negativas. Conectores de igualdad y explicación. Allí encontramos conectores como en otras palabras, mejor dicho, o lo que es lo mismo, es decir, o sea, al mismo tiempo, por lo tanto, y en gracia de su uso se considera que la idea inicial tiene relación en el mismo sentido con la que la sucede. Entonces vamos a mirar el ejemplo y vamos a utilizar por esta razón. La Pola es un barrio señorial caracterizado por casas antiguas, grandes, solariegas y bien conservadas. Sus calles son limpias y los andenes sombreados. Por esta razón, es digno de ser declarado Patrimonio Arquitectónico de la ciudad de Ibagué. Sencillo. Ahora vamos a los conectores de causa y efecto. Genera la condición de que lo propuesto en la segunda idea es consecuencia de lo que plantea la primera. Allí encontramos conectores como porque, por consiguiente, por esta razón, de ahí que, así, de manera que, de modo que, de forma que y otros muchos. Un ejemplo así clarito es el siguiente. Los transeúntes se aglomeraron motivados por la pelea, proferían insultos y asusaban a los contrincantes, de manera que los peleadores se enardecían y continuaban dándose golpes en lugar de serenarse. Más sencillo no se puede ver. Miramos ahora los conectores de énfasis y reafirmación. Ellos permiten establecer la reiteración de una proposición frente a la otra.
Allí encontramos conectores como sobre todo, repetimos, especialmente, lo que es más importante, con todo, en efecto, en realidad, a pesar de. Y la oración que nos da una buena idea es: cuando volvamos a la normalidad después de que se supere el problema de COVID-19, debemos mantener la conciencia del cuidado personal, sobre todo conservar la distancia social. Continuando con los conectores, vamos a los del tiempo. Y ellos señalan una relación que tiene que ver con lo temporal o con el orden cronológico. Allí se agrupan, por ejemplo, antes que, desde entonces, después de, al mismo tiempo, anteriormente, aún, al final, primeramente, todo lo que tiene que ver con tiempo. Y el ejemplo que vamos a enunciar es: fue hasta el siglo XIX que se comprendió la relevancia de la asepsia en la disminución de muertes de la población. Desde entonces, en los hospitales se han instaurado toda serie de protocolos de higiene. Más sencillo no se puede ver. En los conectores de resumen que conducen las ideas a consideración de cierre, de final y de conclusión, tenemos concluyendo, en síntesis, para terminar, en resumen. Y un ejemplo ilustrativo puede ser: todos los habitantes del planeta experimentamos temor frente a la crisis mundial que estamos viviendo. En síntesis, todos somos vulnerables, cualquiera que sea nuestra cultura. Pasamos a los conectores de contraste. Aquí se parangonan o se comparan las proposiciones con carácter de contrariedad. Entre ellos tenemos, por otra parte, en cambio, por el contrario, entre otros muchos que ustedes pueden encontrar. Y la frase que nos ilustra ello es: la naturaleza se ha visto beneficiada por el aislamiento social. Por el contrario, algunos gremios expresan su afectación, especialmente en la economía. Y nos encontramos aquí con los conectores de condición. Establecen opciones o posibilidades entre las proposiciones del discurso. Aquí nos damos cuenta de un sí sin tilde, suponiendo que, en caso de, con la condición de. Y allí tenemos un ejemplo que nos ilustra fácilmente. Los encuentros deportivos en Colombia se reanudarán muy pronto con la condición de que la curva de los enfermos del COVID baje significativamente. Conectores de objeción y adversidad. Se le dan un tono de contrariedad u oposición a la manifestación conceptual de las ideas. Allí encontramos pero, sin embargo, aunque, no obstante, al contrario de, más sin tilde, hay que tener en cuenta ello. Y el ejemplo que nos puede servir para ilustrarlo es: a la fiesta de la abuela María asistió gran cantidad de familiares. No obstante, los nietos que viven en el exterior no pudieron concurrir. Conectores de ejemplo. Complementan, aclaran y testimonian con una manifestación que comprueba el sentido de las proposiciones. Los conectores de uso allí son, por ejemplo, como tal es el caso de. Y el ejemplo es: narrar situaciones cotidianas es muy común y sencillo. Por ejemplo, contar en casa las vivencias diarias del trabajo o de nuestra cotidianidad. Sencillo. Y por último tenemos los conectores de orden. Ellos generan dentro del contexto un carácter de orden y de secuencia. Primero, segundo, entonces, siguiente, luego, a continuación, finalmente o continuando con. Y el ejemplo que vamos a dar para ilustrarlo es: si todos tomamos conciencia de la importancia del lavado de las manos periódicamente, tendremos avances en la conservación de nuestra buena salud. Entonces, debemos mantener esa cultura como parte de nuestras vidas. Y ese luego utilizado ahí quedaría espectacular, ¿no? Entonces decimos: tendremos avances en la conservación de nuestra buena salud. Luego debemos mantener esa cultura como parte de nuestras vidas. Genial. Entonces ahí vemos cómo
es de fácil usar los conectores. Listo. Partimos de unas ideas sencillas y en contexto, ¿cierto? Cotidianas de nuestra realidad. Ahora quiero probar desde la teoría científica establecida en un libro editado cómo también se usan los conectores. Y voy a leerles ese texto que sacamos del libro Describir el escribir, página 43, de Daniel Casani, editado por Paidós Comunicaciones. Dice, para Cinto se trata de un modelo lógico y posible, pero difícil de defender por varios motivos. Por un lado, la historia de la escritura demuestra que el código escrito no se ha desarrollado al margen del oral, sino al contrario, especialmente de la escritura alfabética que relacionan los fonemas o las sílabas con letras. Por otro lado, es obvio e indiscutible que el código oral y el escrito comparten características gramaticales y lexicales comunes. Finalmente, el modelo equipolente elaborado por el Círculo Lingüístico de Praga postula que el código oral y el escrito tienen características estructurales comunes, aún desarrollando funciones distintas y complementarias en la comunidad lingüística. Vemos cómo hay un uso de 6 conectores en un párrafo ya editado, escrito. Entonces, no estamos tratando de decir, usémoslos para ver si cambiamos el mundo. No, usémoslos para saber que tenemos una herramienta a nuestra disposición y que todos usamos y que todos tenemos y que todos leemos, verificamos, pero ahorita lo vamos a mirar en nuestro discurso y los vamos a usar de manera consciente y procurando darle un uso muy depurado de tal forma que podamos elevar nuestro discurso, tanto oral y por supuesto el escrito. ¿Cómo les pareció? Fácil, ¿cierto? Claro que es muy fácil. Todos nosotros usamos en nuestro diario vivir y en nuestro discurso cotidiano los conectores, pero a veces no somos conscientes. ¿La tarea cuál es? La tarea es incluir dentro de nuestro discurso de manera selectiva esas frases que nos ayudan tanto a optimizar nuestro discurso y a darle coherencia y fluidez a nuestro pensamiento de la manera oral. Entonces, tarea, seguir practicando, porque los videos que vienen después tienen que ver sobre el mismo tema y el objetivo es adquirir el hábito escritor. Supremamente fácil y sencillo. Para eso, mejor hablemos con Magdalena.